El sol brillaba sobre las calles de Brooklyn, pero para Harry, ese brillo no significaba mucho. Caminaba rápidamente por las aceras irregulares, esquivando a las personas apuradas. Sus zapatos rotos apenas protegían sus pies y cada paso era un cruel recordatorio de su realidad. Con solo 12 años, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que pocos adultos podrían soportar, el ardiente deseo de triunfar en la vida, incluso enfrentando la pobreza extrema. Mientras equilibraba libros viejos en una mano y ayudaba a un vecino con bolsas en la otra, Harry no imaginaba que ese día cambiaría su vida para siempre. En el mismo barrio, Ilan, un millonario arrogante y desconectado de la realidad que lo rodeaba, estaba absorto en su teléfono móvil mientras salía de una reunión. Apenas notó los coches que pasaban peligrosamente por la calle. El poder y el dinero habían creado un escudo a su alrededor, volviéndolo ciego a las cosas simples y verdaderamente importantes. Cuando decidió cruzar la calle sin mirar, un grito resonó: «¡Cuidado!». Fue entonces cuando todo sucedió en cuestión de segundos. Harry, movido por un instinto increíble, soltó los libros y corrió hacia Ilan, empujándolo fuera del camino de un coche que venía a toda velocidad. El sonido de los frenos fue ensordecedor, pero el chico logró salvar la vida del millonario. La escena del coche deteniéndose a centímetros de ellos y la expresión aterrorizada de Ilan, quien cayó al suelo, dejó claro lo cerca que estuvo la tragedia. «¿Estás bien?», preguntó Harry, todavía jadeando, con las manos sucias del suelo. Ilan lo miró, sin palabras, con los ojos desorbitados. Por primera vez, sintió algo que no podía identificar: vulnerabilidad. Era como si toda su seguridad material se hubiera disuelto en ese instante. Después de recomponerse, Ilan, aún incrédulo, agradeció: yo no sé cómo agradecerte. Dime lo que quieras, chico. Dinero, un regalo, lo que sea. Todo está a tu disposición». Esperaba una petición ambiciosa, algo que confirmara su visión del mundo. Pero Harry solo sonrió, tímido, y dijo: «Solo quisiera un par de zapatos nuevos, señor. Los míos ya están muy viejos y me siento avergonzado en la escuela». La sencilla petición sorprendió a Ilan, quien esperaba algo grandioso. El silencio que siguió fue profundo y conmovedor. Ilan quedó paralizado. ¿Cómo alguien podía desear tan poco ante una oferta ilimitada? Miró los pies de Harry y vio los agujeros en los zapatos, la piel herida y los ojos del chico, que no reflejaban tristeza, sino una fuerza encantadora e inspiradora. «Un par de zapatos», repitió Ilan, como si intentara comprender el impacto de esas palabras. «Sí, señor. Eso ya me haría muy feliz». Harry recogió sus libros del suelo y se despidió con una sonrisa que parecía iluminar todo el barrio. Mientras Harry se alejaba, Ilan permaneció inmóvil, mirando al vacío. Por primera vez en años, sintió algo profundo e inolvidable. Ese encuentro no sería solo un momento casual. Aún no lo sabía, pero la simplicidad de la petición transformadora de Harry acababa de plantar la semilla de un cambio que jamás olvidaría. Ilan entró en su lujoso coche con ventanas polarizadas y asientos de cuero impecable. Mientras el chofer lo llevaba de vuelta a la oficina en Manhattan, no podía olvidar al chico. Harry, con sus zapatos gastados y una tímida sonrisa, había provocado algo en el millonario que ninguna de las reuniones millonarias de su agenda había logrado: incomodidad. «Un par de zapatos», murmuró para sí mismo, como si las palabras aún no tuvieran sentido. Había esperado una oportunidad para mostrar su riqueza, pero la sencilla petición era desarmadora. Al llegar al apartamento, en lo alto de un rascacielos, Ilan fue recibido por su asistente, Liam, quien comenzó a actualizarle sobre los compromisos del día siguiente. «Cancela todo por la tarde», ordenó Ilan abruptamente, dejando al asistente desconcertado. «Tengo algo más importante que hacer». Por primera vez, sus compromisos no parecían significar nada. Necesitaba encontrar a ese chico y cumplir su promesa. A la mañana siguiente, Ilan regresó a Brooklyn con Liam.
Encontraron a Harry cerca de su casa, jugando con los niños del vecindario. La sonrisa del chico se amplió al ver al millonario. «Señor Ilan, ¿trajo los zapatos?». Ilan abrió el maletero, revelando varias cajas de marcas caras. Harry quedó maravillado, pero algo llamó su atención. «No era necesario tanto, señor. Con un par bastaba». El humilde comentario de Harry provocó en Ilan una sensación de vergüenza que nunca antes había enfrentado. Intrigado, Ilan decidió conocer más sobre el chico. Lo siguió hasta su casa, donde conoció a Grace, la madre del niño, una mujer de mirada cansada, pero acogedora. «Gracias por ayudar a mi hijo. Habla mucho de cómo quiere estudiar para cambiar nuestra vida», dijo ella. Grace hacía todo lo posible por mantener a Harry y ayudar a los vecinos necesitados, incluso viviendo en condiciones difíciles. Ilan observaba en silencio mientras Harry mostraba los zapatos a los niños del barrio, dejándoles probarlos. La generosidad del chico era sorprendente e inspiradora. ¿Cómo alguien con tan poco podía ser tan agradecido? Empezó a preguntarse por qué su vida, con toda su abundancia, nunca le había dado ese tipo de felicidad genuina. En el camino de regreso, Ilan le pidió a Liam que investigara la escuela de Harry. Quería entender por qué el chico se sentía avergonzado y qué podía hacer para ayudar. Al día siguiente, Ilan fue a la escuela y se quedó impactado con lo que vio: paredes descascaradas, pupitres rotos y niños compartiendo libros viejos. El lugar parecía abandonado, sin esperanza de mejora. Ilan descubrió que los profesores estaban financiando materiales de su propio bolsillo y que las donaciones públicas destinadas a la escuela habían sido desviadas. Esa revelación dejó a Ilan indignado y decidido a actuar. Se prometió a sí mismo que esa situación debía cambiar. Algo estaba despertando en él, algo que no se podía comprar con dinero: el deseo de marcar una diferencia. A la mañana siguiente, Ilan regresó a la escuela de Harry, esta vez acompañado de Liam y un equipo de arquitectos e ingenieros. Había decidido financiar una reforma completa y donar libros, materiales e incluso uniformes nuevos para los niños. «Quiero que todo esté resuelto en un mes como máximo», declaró con su típica determinación empresarial. Para él, era solo otro problema que se podía resolver con dinero. Sin embargo, al entrar en la sala de profesores y presentar su plan al señor Coleman, el director de la escuela, Ilan enfrentó una reacción inesperada. «Con todo respeto, señor Ilan», comenzó el director, cruzándose de brazos, «¿por qué alguien como usted se interesaría en una escuela como esta? Los ricos solo aparecen por aquí cuando quieren algo a cambio». Las palabras cortaron como una cuchilla. Era la primera vez en mucho tiempo que Ilan se sintió despreciado, y esta vez sabía que lo merecía. «Solo quiero ayudar», respondió, intentando contener su frustración. Sin embargo, la sala estaba llena de miradas escépticas. Para muchos allí, Ilan no era más que otro millonario arrogante intentando limpiar su conciencia. La tensión era palpable. Una profesora señaló a Ilan y dijo: «Los niños aquí tienen más carácter que personas como usted». La frase resonó en su mente, provocando una mezcla de ira y vergüenza. De vuelta en el coche, Ilan miraba el paisaje por la ventana. Por primera vez, se dio cuenta de que no sería tan fácil como simplemente abrir la cartera. «¿Por qué creen que no pueden confiar en mí?», preguntó a Liam, más para sí mismo que para su asistente. Liam, que lo conocía bien, respondió con sinceridad: «Tal vez porque nunca has confiado en nadie más que en ti mismo». Al día siguiente, Ilan decidió hacer algo diferente. Volvió a la escuela, pero esta vez sin su habitual séquito. Solo él, con un par de zapatos nuevos, fue directamente a buscar a Harry. «¿Tienes un minuto, chico?», preguntó, mientras Harry, sorprendido, asentía. Caminaron juntos por el patio de la escuela, donde los niños jugaban entre el concreto agrietado. Ilan le preguntó a Harry sobre sus sueños para el futuro. «Quiero ser maestro, señor Ilan. Quiero enseñar a los niños a creer en sí mismos, incluso cuando el mundo los ignore».
La respuesta fue un golpe profundo. El chico tenía una visión que Ilan, con todo el dinero del mundo, nunca había considerado: el poder de inspirar. Durante esa visita, Ilan presenció algo que lo impactó profundamente. Una niña estaba siendo ridiculizada por usar ropa vieja y remendada. La mirada de vergüenza y humillación de la niña hizo que Ilan recordara un episodio doloroso de su propia infancia, cuando era pobre y también fue objeto de burlas. Nunca había permitido que nadie supiera esto, pero en ese momento sintió el mismo dolor que había intentado enterrar durante años. Al salir de la escuela, Ilan decidió que necesitaba hacer más que simplemente donar dinero. Tenía que involucrarse de verdad, demostrar que su ayuda era genuina. Y para ello, tendría que enfrentarse a algo que siempre había evitado: su propio pasado. Esa noche, sentado en su ático con vistas al horizonte iluminado de Nueva York, Ilan no podía concentrarse en nada. Lo que había presenciado en la escuela lo transportó a una parte de su vida que había mantenido bajo llave. Por primera vez en años, permitió que los recuerdos de su infancia regresaran con toda su fuerza. Ilan creció en un pequeño apartamento estrecho en Connecticut, con padres que apenas podían pagar las cuentas. Recordaba claramente un invierno particularmente crudo, cuando fue a la escuela con un abrigo remendado y botas desgastadas. Ilan recordó una humillación pública en la que fue obligado a quitarse las botas frente a la clase, exponiendo calcetines rotos. Las risas de sus compañeros todavía resonaban en su mente, tan dolorosas como en aquel día. Ese recuerdo, enterrado por años bajo una montaña de logros financieros, lo golpeó con fuerza. Fue en ese momento que decidió que nunca más pasaría por algo así. El dinero se convirtió en su armadura, y la arrogancia, en su defensa. Pero ahora comenzaba a darse cuenta de que esa protección lo había aislado de todo lo importante. Decidido a hacer más que simplemente contribuir financieramente, Ilan regresó a la escuela de Harry a la mañana siguiente. Llamó al señor Coleman para una conversación. «Sé que tienen razones para desconfiar de mí», dijo Ilan, con un tono más humilde que nunca. «Pero no quiero solo resolver el problema con dinero. Quiero entender y ser parte de la solución». El director, sorprendido por el cambio de actitud, finalmente cedió. Ilan comenzó a asistir a reuniones comunitarias organizadas por Grace, la madre de Harry, quien era una figura central en el vecindario. Se sentaba entre los vecinos, escuchaba sus historias de lucha y aprendía sobre las dificultades diarias que enfrentaban. Fue allí donde se dio cuenta de que su ayuda tenía que ir más allá de la escuela. Era necesario transformar toda la comunidad. En medio de estos encuentros, Ilan descubrió algo que lo enfureció: los fondos públicos destinados a la escuela y al barrio estaban siendo desviados por líderes locales. Ilan obtuvo documentos que probaban el esquema de corrupción, incluyendo nombres de políticos influyentes que habían desviado millones mientras la comunidad sufría. La revelación encendió en él un fuego que no sentía desde hacía años: la determinación de enfrentar al sistema. «Esto no se quedará así», prometió Ilan durante una reunión comunitaria, donde expuso parte del esquema a los vecinos. Por primera vez, ellos vieron que el millonario no estaba allí solo por apariencia. Se estaba convirtiendo en uno de ellos, luchando por las mismas causas. Mientras tanto, Harry continuaba acompañando a Ilan, admirado por su valentía al enfrentarse a los corruptos. El chico comenzó a verlo no solo como un hombre rico, sino como alguien que podía inspirar un cambio verdadero. Y en el fondo, Ilan sabía que la simple petición de un par de zapatos había sido el catalizador de su transformación. El viento soplaba fuerte por las calles de Brooklyn, pero el ambiente en el barrio era aún más tempestuoso. Las reuniones comunitarias lideradas por Ilan y Grace estaban cada vez más concurridas. En cada encuentro, más vecinos se unían a la causa, compartiendo historias de negligencia e injusticia. La comunidad, antes resignada, ahora comenzaba a creer que los cambios reales eran posibles. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Ilan reunió las pruebas de corrupción que había obtenido y, con la ayuda de Liam y un abogado local, Jared Morgan,
presentó un dossier a las autoridades. Pero lo que parecía ser un acto de valentía fue recibido con amenazas. Un mensaje anónimo llegó a la oficina de Ilan: sal de Brooklyn o no vivirás para contarlo. La amenaza explícita puso a Ilan y a todos a su alrededor en peligro, dejando a la comunidad en estado de alerta. Harry, aunque joven, percibió el clima de tensión. Comenzó a organizar a sus amigos y compañeros de escuela para apoyar a Ilan. Los niños crearon carteles y difundieron mensajes positivos por el barrio. Si ellos tienen poder, nosotros tenemos unión, dijo Harry, inspirando a todos a su alrededor. El movimiento ganó fuerza y llamó la atención de los medios locales. Mientras tanto, Ilan estaba en su apartamento, debatiendo si debía retroceder. ¿Por qué estoy haciendo esto? No necesito este problema, le dijo a Liam, quien lo observaba con una mirada fija. Porque ahora tienes algo por lo que luchar, respondió el asistente, dejando a Ilan en un profundo silencio. Al día siguiente, se organizó una gran protesta frente a la escuela de Harry. Vecinos, profesores, padres e incluso niños estuvieron presentes. Ilan subió a una plataforma improvisada y pronunció un discurso emotivo. Me enseñaron a creer que el dinero lo era todo. Pero aquí, en Brooklyn, aprendí lo que realmente importa: comunidad, unión y esperanza. No voy a retroceder, pase lo que pase. El momento fue conmovedor, pero la tensión aumentó cuando llegaron autos negros al lugar. Representantes de los líderes corruptos bajaron de los vehículos y confrontaron a Ilan públicamente, intentando desacreditarlo ante la multitud. En lugar de retroceder, Ilan reveló documentos en vivo para los periodistas presentes, exponiendo los fraudes y a los responsables del esquema. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo, mientras los líderes corruptos se retiraban apresuradamente. El coraje de Ilan contagió a todos. Harry, al lado de su madre, miraba a Ilan con admiración creciente. Por primera vez, el chico vio al millonario como algo más que un hombre rico: era un aliado, un amigo y, sobre todo, un ejemplo. Al final del día, Ilan sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no solo estaba ayudando a Brooklyn. Brooklyn lo estaba ayudando a encontrar su propósito. El amanecer en Brooklyn traía consigo un aire de renovación. Ilan, cansado pero decidido, se sentaba junto a Grace en uno de los bancos de la plaza central, rodeado de niños jugando. La reforma de la escuela estaba finalmente en marcha, con trabajadores locales restaurando paredes, reparando pupitres y devolviendo vida al lugar. Por primera vez en décadas, había esperanza en el barrio. El impacto de las acciones de Ilan ya era visible. Familias que antes estaban desanimadas comenzaron a reunirse para colaborar en el proyecto. No solo trajiste recursos, Ilan, dijo Grace con una sonrisa. Trajiste inspiración. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo por primera vez un orgullo verdadero, desprovisto de ego. Sin embargo, los últimos días no habían sido fáciles. Las amenazas persistían, pero Ilan, con el apoyo de la comunidad, estaba más resiliente que nunca. En un evento para anunciar las reformas, subió al escenario montado frente a la escuela. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Esto no es solo una reforma física. Es una reconstrucción de sueños, de vidas y de un futuro que todos nosotros merecemos. Nunca dejen que nadie les diga que no son dignos. El momento fue conmovedor, pero una revelación impactante estaba a punto de ocurrir. Mientras Ilan bajaba del escenario, Grace se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas. Necesito contarte algo, comenzó, titubeando. Hace años, cuando solo eras un niño, mi familia ayudó a un muchacho en una situación difícil. Estaba descalzo, llorando en la calle, sin saber a dónde ir. Ese chico eras tú. La revelación de que Grace había ayudado a Ilan en su infancia lo dejó sin palabras, mientras conectaba los puntos de su pasado y se daba cuenta de que la bondad de ella fue el inicio de su camino. Ilan sintió un nudo en la garganta. Siempre había intentado enterrar su infancia,
pero ahora veía cómo ese gesto había plantado una semilla en su corazón, incluso inconscientemente. Abrazó a Grace, un gesto inesperado pero profundo. Me salvaste incluso antes de que supiera quién era, dijo, con lágrimas en los ojos. En los días siguientes, el barrio celebró los logros. Harry, ahora con un brillo en los ojos y zapatos nuevos, lideraba a los niños en proyectos de plantación en el patio de la escuela. Se había convertido en un símbolo de esperanza, el chico que había inspirado a un millonario a cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Sin embargo, Ilan sabía que su viaje en Brooklyn no terminaría allí. Había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: conexión, propósito y un sentido de pertenencia. Las campanas de la escuela recién reformada sonaron por primera vez, anunciando el comienzo de un nuevo capítulo para la comunidad de Brooklyn. Los niños corrían por el patio con uniformes nuevos y mochilas llenas de libros, sus sonrisas irradiando esperanza. Harry, en el centro de todo, ayudaba a organizar a sus compañeros, orgulloso de formar parte de ese cambio tan soñado. Ilan estaba en la entrada de la escuela, observando el resultado del arduo trabajo. Por primera vez, sentía algo que años de riqueza nunca le habían proporcionado: felicidad genuina. Grace se acercó, llevando una bandeja con café. Brooklyn es un lugar mejor gracias a ti, dijo, entregándole una taza. No, Grace, respondió Ilan. Brooklyn me convirtió en un hombre mejor. Mientras la comunidad celebraba, los ecos de justicia aún resonaban. Las denuncias hechas por Ilan llevaron al encarcelamiento de varios líderes corruptos, y los medios informaban ampliamente sobre el renacimiento de Brooklyn. El barrio que resurgió de las cenizas, decía un titular, con Ilan y Harry en la portada de un periódico local. Durante una ceremonia organizada por la escuela, Ilan fue homenajeado por la comunidad. Pero, al subir al escenario, dirigió la atención hacia otra persona. Yo puedo haber traído los recursos, comenzó, pero el corazón de este cambio es Harry. Este chico me enseñó que el acto más simple puede ser transformador. Ilan anunció públicamente que estaba creando un fondo para la educación de todos los niños del barrio, financiado íntegramente por su empresa. La multitud estalló en aplausos, mientras las lágrimas corrían por los rostros de los presentes. Ilan sintió algo indescriptible: finalmente había encontrado un propósito que trascendía su fortuna. Más tarde, en una conversación con Harry, el niño preguntó: «Señor Ilan, ¿seguirá visitándonos?». Ilan sonrió. «No solo vendré de visita, Harry. Me estoy mudando a Brooklyn». La decisión de Ilan de dejar su vida de lujo en Manhattan para vivir entre quienes lo transformaron fue una sorprendente revelación. En los meses siguientes, Ilan se convirtió en un miembro activo de la comunidad. Asistía a las reuniones organizadas por Grace, ayudaba en las clases de refuerzo escolar e incluso participaba en los partidos de fútbol de los niños en el parque. Para él, cada momento en Brooklyn era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por el impacto que dejamos en la vida de las personas. Harry, ahora confiado y lleno de sueños, vio su vida cambiar drásticamente. No solo obtuvo los zapatos que deseaba, sino también la certeza de que, con valentía y determinación, podía transformar el mundo que lo rodeaba. Brooklyn, un lugar marcado por desafíos, ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Al final del día, mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Ilan caminaba por las calles del barrio. Sabía que en ese lugar había encontrado más que un nuevo hogar. Había encontrado su verdadera esencia. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Además, te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Nos vemos en el próximo video.